Eh, Buenos días a todos, bienvenidos a este webinar que estamos realizando hoy 1 de diciembre, en el que, bueno, como habréis podido ver en la convocatoria, lo que vamos a ver es el cierre fiscal. Y antes de nada me gustaría presentar a los ponentes que vamos a estar en la sesión de hoy. A mi lado está Candela Fernández, que es la manager de nuestro equipo fiscal. Y al final esto lo hemos estructurado en dos partes, una de impuestos sobre sociedades, que daré yo, Carlos Calvo, miembro del equipo fiscal, y Candela seguirá posteriormente con el impuesto sobre la renta. También comentar que cualquier cuestión, duda que tengáis, la podéis dejar en la plataforma y si sobra tiempo al final de la sesión, pues procederemos a resolver esas cuestiones que podáis tener, que os hayan surgido a lo largo del webinar, y en todo caso, si no sobrase tiempo, nos guardaremos las preguntas y por correo os contactaríamos para daros una respuesta lo antes posible a estas cuestiones que hayan podido surgir. ¿De acuerdo? Pues sin más dilación, empezamos ya. Como veis aquí, el índice, la agenda de este webinar. Al final, el objetivo que buscamos con esta presentación es una planificación adecuada de vuestros impuestos, de la fiscalidad durante 2023. Básicamente, adecuar nuestra práctica empresarial y personal a las tendencias de la administración, a sus criterios, que muchas veces no son claros y exige un esfuerzo adicional de hacer las cosas bien y no tener ninguna contingencia fiscal. Y en cuanto al impuesto sobre sociedades, revisar criterios contables, posibles ajustes extracontables. Y con respecto al impuesto sobre la renta, que como decía, os explicará muy bien Candela, cosas que podemos hacer antes del 31 de diciembre. Porque es verdad que no tenemos mucho tiempo, pero aún tenemos un margen para realizar estas actuaciones que nos pueden llevar a una optimización del pago en nuestros impuestos. Pues como decía, empezaremos por la parte del impuesto sobre sociedades y como ya hicimos el año pasado, vamos a empezar con las novedades. Aquí, si alguno se acuerda de la sesión del año anterior, les sonará alguna de estas novedades porque he decidido ponerlas del 2023, pero después también están las del 2022 a modo de recordatorio y repaso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué novedades destacables recientes tenemos en la normativa del impuesto sobre sociedades? Que hay que recordar y si no se conocían, pues estaría bien tenerlas en cuenta. Tendríamos el tema de la tributación mínima del 15% que se aplica a determinados contribuyentes. Se pide que para contribuyentes que tengan una facturación en el año fiscal anterior superior a 20 millones de euros, pues se pide que haya una tributación efectiva mínima que se corresponde con el tipo efectivo del 15%. Esto también recordar que sería de aplicación, en todo caso, independientemente de la facturación, a entidades que tributan en el régimen especial de consolidación fiscal. Luego también tendríamos un cambio importante en el régimen especial contemplado en la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aplicable a tenedores y arrendadores de viviendas, una modificación que afectó a la bonificación en cuota, que antes era del 85% y ahora ha pasado a ser de un 40%. Aún así, nosotros consideramos que, a pesar de que se ha mermado sustancialmente la efectividad de este régimen especial, consideramos que sigue siendo beneficioso comparado con el régimen general, que no cuenta con esta bonificación en cuota. Por otro lado, también tendríamos las deducciones por contribuciones a sistemas de previsión social empresarial. Se aprobó hace poco una nueva deducción para aquellas empresas promotoras de planes de pensiones empresariales. Esto es una tendencia que se está siguiendo tanto en impuestos sobre sociedades como en IRPF, como comentará mi compañera Candela, una tendencia que va encaminada a que los que hagan las aportaciones, más que las personas físicas a título individual, sean las propias empresas que se comprometan y aprueban estos sistemas de retribución flexible, ¿no? Como por ejemplo podría ser esas aportaciones
a planes de pensiones imputables a los trabajadores. Entonces, otra cosa a tener en cuenta que puede ser atractivo a distintos niveles. Y también, en línea con el IRPF, se está dando mucha importancia o se intenta incentivar las inversiones que utilicen energía renovable. Entonces, es verdad que esta libertad de amortización, que al final cuando hablamos de libertad de amortización significa que yo, en el momento en que compro ese activo, esa inversión, fiscalmente me puedo deducir todo el gasto. La amortización no hace falta que la vaya imputando como hago contablemente a lo largo de 10, 20, 30 años, los que sea, sino que el mismo año en el que yo hago la inversión, fiscalmente me doy todo el gasto. Y esto es muy atractivo, sobre todo en términos financieros, porque al final acabaré pagando el mismo impuesto, pero conseguiré un ahorro fiscal inmediato y diferiré el pago de impuestos, que es algo que siempre me interesa. Entonces esto, como decía, hay muchos requisitos y daría para una sesión completa, ¿no? Esta libertad de amortización, pero al menos que nos suene y que sepamos que existen estos incentivos. Y aquí ya vamos con las novedades un poco más recientes. Tendríamos la conocida ley de startups, que a efectos de impuestos sobre sociedades, los incentivos que prevé esta ley de startups solo afectan a empresas emergentes, que las empresas emergentes tenemos que ir a la ley de startups para ver si nuestra empresa es emergente o no, y si lo es, podernos beneficiar de los incentivos que comentaré a continuación. Y además, para yo ser empresa emergente, no me basta cumplir con los requisitos que exige la ley de startups, sino que también tengo que hacerme con un certificado emitido por ENISA que acredita la condición de emergente. Entonces, es verdad que, al menos en mi opinión, considero que quizás no es tan accesible, no es tan sencillo entrar dentro de la categoría de empresa emergente, pero si lo somos, la verdad es que los incentivos son interesantes. Tendríamos una tributación del 15% cuando el tipo general es del 25% en los 4 primeros años desde que tenemos beneficio. Entonces esto yo creo que es algo a tener muy en cuenta. Pero después también, si somos empresas emergentes certificadas por el ENISA, tenemos facilidades para la solicitud de aplazamientos con respecto al impuesto sobre sociedades, dispensas de garantía, exoneración de intereses. La verdad es que para aplazamientos es mucho más sencillo que en situaciones normales, si no tenemos suficiente tesorería para afrontar el pago del impuesto sobre sociedades. Y luego también tendríamos que, a nivel de pagos fraccionados, no tendríamos la obligación de realizar estos pagos fraccionados en los primeros 2 años de actividad. Lo de los aplazamientos también, esa facilidad solo se aplicaría en los 2 primeros años de actividad. ¿Vale? Después también vehículos eléctricos y puestos de recarga de estos vehículos eléctricos, un poco en línea con la deducción anterior, la libertad de amortización de inversiones que son sostenibles y son respetuosas con el medio ambiente. Aquí, en vez de libertad de amortización, nos permiten duplicar la amortización fiscal. Si yo un vehículo eléctrico lo amortizo contablemente a 10 años, pues fiscalmente lo puedo hacer a 5, el doble de rápido. Me doy el gasto antes y difiero el impuesto. Y para terminar con las novedades, tendríamos la modificación de la limitación en la deducibilidad de los gastos financieros, pero cuidado, que esto es una novedad que afecta a los años fiscales que se inicien en 2024, pero Hacienda pues, lo está anunciando ya y lo pone como una novedad del 23, aunque su aplicación sería para el 2024. Y básicamente, yo cuando tengo gastos financieros, el primer millón de estos gastos financieros netos, compensando gastos financieros con ingresos financieros, siempre es deducible, ¿no? Que es la mayoría de los casos. Difícilmente estaré por encima del 1.000.000 de euros en gastos financieros netos. Pero si supero el 1.000.000 de euros en gastos financieros, tengo un límite que es el 30% del beneficio operativo, que es como un beneficio operativo
es como un pseudo resultado de explotación, ¿no? Es algo parecido al resultado de explotación y el cambio realmente nos afecta al cálculo, a la determinación de este beneficio operativo, porque lo que nos dice la modificación normativa es que a partir del 2024, para yo determinar el beneficio operativo, no puedo tener en cuenta ingresos, gastos o rentas que no se hayan incluido en la base imponible, la base que utilizo para el cálculo del impuesto sobre sociedades. Por lo tanto, yo diría que, no lo dice así la normativa, lo digo yo, ¿no? Pero yo diría que pasamos de un beneficio operativo contable a un beneficio operativo fiscal, ¿no? Y finalmente, esta novedad también se ha hablado bastante, el nuevo tipo de gravamen del 23%, en vez de un 25%, pasa a ser un tipo del 23% para pequeñas empresas o microempresas. ¿Qué es una microempresa? Pues sería aquella empresa que la facturación del año fiscal anterior es inferior a 1 millón de euros. Entonces, si nosotros estamos debajo de este umbral, pues de cara a liquidación de las próximas autoliquidaciones del impuesto sobre sociedades, porque al final es un tipo que tiene vigencia indefinida, tendremos que ir con cuidado y no aplicar un 25%, sino un 23%. Dicho esto, vamos ahora con algún supuesto práctico, que esto ya no son de novedades, pero para repasar y refrescar y sobre todo ver qué formas tenemos aplicando la normativa para optimizar al máximo el pago del impuesto sobre sociedades. Y lo primero que me gustaría traer a colación son las operaciones con precio aplazado. Las operaciones con precio aplazado son aquellas que, pues, entregas de bienes o prestaciones de servicios que el cobro o el último cobro, si son varios, no se percibe hasta después de un año, ¿vale? Si nosotros estamos ante este tipo de operación, lo que podemos hacer es imputar el ingreso fiscal en función de los cobros. Y aquí veis un ejemplo, ¿no? Tengo una máquina que se transmite y me genera un beneficio de 50.000 euros, ¿vale? El calendario de pagos es el siguiente. En 2022, 60.000 euros y en 2023, 40.000 euros. Si no utilizase este régimen especial, por así decirlo, yo en el 2022 tendría que tributar por el beneficio de 50.000 euros de esta máquina. Pero lo que puedo hacer es esos 50.000 euros imputarlos en función de los cobros. Como en 2022 he cobrado el 60%, porque el precio de venta son 100.000, he cobrado el 60%, pues solamente en 2022 tendría un beneficio fiscal de 30.000 euros. Y en el 23 declararía el 40% restante, que son 20.000 euros. Al final pagar el mismo impuesto, pero igual que la libertad de amortización y la amortización acelerada, en vez de pagarlo todo en 2022, lo consigo diferir, que eso también es interesante. Vamos con las amortizaciones también. Importante amortizar bien y sobre todo fijarnos en la normativa fiscal, porque yo contablemente, al final lo que me dice el Plan General Contable es que la amortización, yo puedo decidir a cuántos años amortizo un inmovilizado. Será en función de la depreciación efectiva de ese inmovilizado. Entonces, aquí os pongo el ejemplo de un ordenador que me ha costado 2.000 euros. Entonces, yo, sin entrar en el área fiscal, veo que pues, tiene una duración de 5 años este ordenador. Entonces, haría 2.000 euros entre 5 años y cada año, desde el momento de la compra, iría amortizando 400 euros. ¿De acuerdo? Entonces, veis aquí la columna esta hace amortización contable, que durante 5 años voy imputando 400 euros. Pero la amortización fiscal no tiene por qué coincidir siempre con la amortización contable. Entonces, fiscalmente hay que vigilar porque hay unas tablas y si yo no cumplo con estas tablas que al final determinan los coeficientes máximos de amortización y la vida útil máxima que puede tener un inmovilizado, si no estoy dentro de estas tablas puedo tener problemas, ¿no? ¿Qué nos dicen las tablas en los ordenadores?
El coeficiente máximo de amortización sería un 25%, ¿vale? Entonces, el 25% de 2.000 serían estos 500 euros, y lo bueno es que fiscalmente puedo amortizar más que contablemente. Por lo tanto, consigo un diferimiento en el pago de impuestos. Es verdad que en el 2026, como fiscalmente el activo ya estará totalmente amortizado, tendré que revertir, ¿no?, estos ajustes de menos 100 euros que he ido haciendo por la diferencia entre la amortización contable y fiscal. Pero, al final, conseguimos el diferimiento fiscal que financieramente es muy útil. Vamos con más, pérdidas por deterioro. Aquí también mucho cuidado con los asientos que tengamos por pérdidas por deterioro. Directamente, los activos no corrientes que se deterioren, el gasto no es deducible. Por ejemplo, el inmueble este que tenemos no sería deducible, pero las existencias sí que siempre son deducibles. ¿Y qué pasa con las facturas, con los clientes, que yo les presto un servicio, les entrego un bien, pero no me pagan y hago el deterioro de esa factura? Pues en estos casos depende. Hay que mirarlo muy bien, porque a veces esos gastos por deterioro son deducibles y otras veces no. Si estamos en una factura normal y corriente, habría que mirar cuándo venció el pago. Y si han pasado más de 6 meses desde el devengo del impuesto, que lo normal es que sea 31 de diciembre, me lo podría deducir. En este caso, el vencimiento, en el ejemplo tercero que veis aquí, era diciembre. No han pasado más de 6 meses a contar como referencia 31 de diciembre. Por consiguiente, el gasto por deterioro de esta factura no será deducible, pero si la situación sigue igual, el año que viene ya habrán pasado más de 6 meses y podré deducírmelo. ¿Qué pasa con los créditos comerciales o facturas reclamadas judicialmente o emitidas a clientes en situación de concurso? Pues esto nos dice la normativa que ya estamos en una fase que lo podemos considerar como un gasto seguro y por lo tanto esta provisión sería deducible, pero cuidado que si esa factura emitida a un cliente, ese cliente es una parte vinculada, por ejemplo es la filial, no sería suficiente con que esté en situación de concurso para deducirnos el gasto. Tendría que haberse iniciado ya la fase de liquidación. ¿De acuerdo? Respecto a los dividendos y beneficios que yo pueda obtener por la venta de participaciones. Aquí también hay una exención muy importante para evitar esta doble imposición económica que podría haber cuando pues estoy cobrando unos dividendos de una filial que ya ha tributado por su impuesto sobre sociedades. Pero hay que cumplir unos requisitos: que la participación sobre esta filial que reparte los dividendos que pretendo declarar exentos sea superior al 5%, y que la participación, antes o después de poder exigir el dividendo, se puede hacer posteriori, no hay ningún problema, pero que se mantenga como mínimo un año. Aquí veis el caso de una sociedad que cobra 120.000 euros y tiene una participación en la filial que reparte el dividendo del 30% y la tiene desde hace 3 años. Aquí no habría ningún problema. Podemos aplicar la exención, pero cuidado, que esto es otra novedad más o menos reciente, porque antes la exención era plena, la totalidad del dividendo estaba exento, pero ahora, por norma general, la exención es parcial y abarca el 95% del dividendo. Aquí veis que contablemente yo tengo un ingreso financiero de 120.000 euros, pero fiscalmente, hace unos cuantos años aquí pondría 0 porque estaba todo exento, pero ahora no puedo poner 0 porque el 95% está exento y el 5% restante, que son estos 6.000 euros, tributa. Con lo cual, yo, a mi base imponible, que parte del resultado contable, podré hacerle un ajuste negativo de 114.000 euros, que es el 95% de este dividendo que está exento. Decir también que esta exención no solo aplica a dividendos, también a plusvalías por la venta de participaciones que cumplan estos requisitos, y si se cumple en las plusvalías, si yo en vez de una plusvalía tengo una minusvalía, tengo una pérdida, la pérdida no será deducible, ¿no? Es un poco para evitar asimetrías.
si el beneficio está exento, la pérdida no es deducible. ¿De acuerdo? Vamos con más gastos no deducibles, multas y sanciones. Pues esto también hay que ir con cuidado, ¿no? Porque además Hacienda tenemos constancia de que lo mira mucho. Esto se trata de una regularización del IVA del año anterior, que nosotros intentamos deducir 7.000 euros, pero ha venido Hacienda y ha dicho, de 7.000 euros nada, esto no es deducible y entonces contablemente habría que imputarlo como gasto. Es verdad que es un gasto correspondiente a un ejercicio ya cerrado. Entonces, siguiendo la normativa contable, yo lo que tengo que hacer es contabilizarlo directamente contra patrimonio neto, en una cuenta de reservas voluntarias. Claro, como la base imponible parte del resultado contable y en ese resultado contable estos 7.000 euros no están porque lo he imputado directamente contra patrimonio neto, Hacienda lo que me dice es que aunque no esté en la cuenta de resultados, yo puedo hacer después un ajuste negativo para al menos, ya que me habéis quitado el IVA, al menos a efectos de impuestos sobre sociedades, aprovechar estos 7.000 euros, ¿no? Pues estas situaciones también hay que echarle un ojo. Y sanciones y recargos, da igual si no son de Hacienda, aquí he puesto seguridad social, si son conceptos con carácter punitivo, eso nunca va a ser deducible. Entonces, contablemente, yo tengo un gasto que sería un gasto extraordinario de 5.000 euros, pero fiscalmente a esa base imponible que parte del resultado contable tendré que hacerle un ajuste positivo por la totalidad de esas sanciones y recargos, porque en ningún caso, a efectos de impuestos sobre sociedades, estos conceptos serían deducibles. ¿Y qué pasa con los intereses de demora que normalmente vienen con las sanciones y recargos? Pues esto, aquí cuidado, porque este concepto en concreto no tiene carácter punitivo, tiene más bien un carácter indemnizatorio. Y en estos casos que el carácter es indemnizatorio, sí que se permite la deducibilidad. ¿Vale? Entonces es importante separar, diferenciar entre sanciones y recargos y, por otro lado, intereses de demora. Más gastos no deducibles que repasamos a continuación. Donaciones a entidades sin fines de lucro. ¿Vale? Estas donaciones no son deducibles, pero es verdad que me permiten en cuota después beneficiarme de una deducción. Tema de cenas de Navidad, ¿no? Ahora que se aproximan las fechas. Nos dice la normativa que no son donativos y liberalidades y por lo tanto son deducibles los gastos con arreglo a usos y costumbres para los trabajadores. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí es la primera vez que hago la cena. Entonces, cuidado, que si es la primera vez, lo más prudente quizás sería no deducirlo, hacer un ajuste positivo. Pero si es una actividad recurrente que tenemos con los trabajadores, entonces no habría ningún problema en deducirnos esta cena. Regalos a clientes y proveedores. Esto es deducible, pero con límites. ¿Qué límite? El 1% de la cifra de negocios, de la facturación. Por eso sale aquí, ¿no? En el enunciado de este supuesto práctico. El 1% de 100.000 euros es 1.000. Como los regalos, que en este caso solo a clientes son inferiores a 1.000, la totalidad de estas atenciones a clientes y proveedores nos las podríamos deducir, desgravar, no habría ningún problema. Y después, todo aquello que sean eventos para promocionar productos o que esté correlacionado con los ingresos, tampoco tendría consideración de donativo y liberalidad y podríamos deducirlo. Aquí otro punto importante sería, que también lo tenemos como gasto no deducible, ¿no? En el artículo 15 de la ley, y ha sido muy polémico, ¿no? Las actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico, la retribución de los administradores. Para evitar cualquier problema, si el administrador de vuestra sociedad percibe una retribución, lo mejor es que esté prevista en estatutos y aprobada por socios. Si no lo está, yo considero que podría seguir siendo deducible, pero tendríamos muchos problemas, ¿no? Con Hacienda. Entonces, esto ya es una cosa que nuestros compañeros del departamento de mercantil nos ayudan a que esté todo en regla, porque si no está previsto en los estatutos y no está aprobado por los socios, aunque se pueda deducir al final, es mucho más complicado que si lo tenemos todo bien hecho y bien atado. Vamos con las reducciones ahora. Reserva de capitalización, esta es muy importante y a mí me gusta mucho aplicarla.
que básicamente es un premio a las sociedades que en vez de repartir dividendos deciden capitalizarse. Si yo he tenido beneficio, pues lo dejo en la empresa. ¿Y cómo funciona? Pues aquí lo vemos con el ejemplo, ¿no? La sociedad Tache en 22, beneficios de 80.000 euros, y en el 2023 se procede a la distribución de este resultado, 80.000 euros, de esta forma de aquí, ¿no? 5.000 euros iría a reserva legal, que es obligatoria, según la ley de sociedades de capital, 40.000 euros reserva voluntaria y reparte un dividendo de 35.000 euros. Para yo aplicar esta reducción, me tengo que fijar no solamente en la parte que se queda en la empresa, que aquí serían 45.000 euros, sino en la parte que se queda en la empresa, pero porque yo quiero, no porque me obligue una ley, como por ejemplo la reserva del legal. Por eso, a la hora de calcular la reducción, solo tengo en cuenta los 40.000 euros y la reducción es un 10% de esta capitalización voluntaria, que sería igual a 4.000 euros, que es bastante, ¿no? Sería 4.000 euros, el ahorro fiscal sería 4.000 euros multiplicado por el tipo impositivo, que lo normal es que sea un 25%. Entonces, unos 1.000 euros de ahorro no está mal. Requisitos. Una cosa es el cálculo y otra los requisitos. Tengo que mantener el incremento de los fondos propios durante 5 años desde la aplicación de esta reducción. No puedo aplicarme la reducción y el año que viene vaciar la empresa, ¿no? Me exige un requisito de mantener esos fondos propios y a la vez tengo que tener una reserva indisponible en mi patrimonio neto por el importe de la reducción y es indisponible no indefinidamente, sino durante 5 años, ¿no? Que cuadra con el mantenimiento que me obligan a tener del crecimiento de fondos propios. ¿Okay? También importante, compensación de bases imponibles negativas. Si yo he tenido pérdidas en el año anterior, si yo ahora tengo beneficios, las puedo compensar o no. A lo mejor me sale más a cuenta hacerlo más tarde, la compensación. Como es un derecho, yo puedo elegir si hacerlo ahora o más tarde. En cualquier caso, el primer millón siempre es compensable y si tengo pérdidas superiores a 1 millón, por norma general, la compensación se limita a un 70% de la base imponible previa. Pero cuidado que si mi facturación en el año fiscal anterior pues, supera los 20 millones de euros, este 70% se puede ver reducido en un 50 o en un 25. Como no, los incentivos de empresas de reducida dimensión. Aquí un repaso para que nos suene y tenerlo en cuenta. Y yo también, aparte de la reserva de capitalización, estos incentivos es una cosa que me gusta mucho aplicar y es muy recurrente porque la mayoría de empresas en España son pymes. Esto ya lo hemos visto en las novedades. Hay libertad de amortización para la compra y mantenimiento de activos, igual que amortización acelerada para las empresas de reducida dimensión, muy bien para diferir el pago de impuestos. Después tendríamos una reserva de nivelación, es una reducción también, como la reserva de capitalización, pero es lo opuesto a las BINs, ¿no? A las bases imponibles negativas que hemos visto antes. Esto es un poco pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Es decir, si yo tengo beneficios, puedo aplicar esta reducción, que es de un 10%, y si en los años siguientes tengo pérdidas, compensaré estas pérdidas con la reducción practicada el año que he tenido beneficios, para dejar la base a cero. Por eso se llama nivelación. ¿Qué pasa si en los 5 años siguientes, porque también son 5 años, no he tenido pérdidas? Pues en el 5.º año tenga pérdidas o beneficios, tendré que devolver la reducción practicada y al final me funciona meramente como un diferimiento de impuestos. Y lo último, para empresas de reducida dimensión, aquellas provisiones por insolvencias, provisiones globales de insolvencias, yo calculo que cada año pues, habrá ciertos clientes que no me van a pagar, me dejan deducirme el 1% de estas provisiones. Cuando si fuese una entidad que no es reducida a dimensión, no podría, todo lo que son provisiones normalmente no son deducibles. Y para ser empresa de reducida dimensión, la regla general es que nunca haya facturado más de 10 millones. ¿Vale? Si siempre he estado por debajo de los 10 millones en el año fiscal anterior, es pues, unos incentivos que hay que considerar.
Y por último, que ya me voy un poco de la hora, disculpad, hemos visto pues, distintos ajustes, gastos deducibles, ingresos exentos, reducciones, incentivos. Después de esto aplicaríamos los tipos impositivos, el 25, el 23, el 15, ¿no? Si soy empresa emergente. Lo último después de los tipos impositivos sería las deducciones, ¿no? Que después de las deducciones me dicen la cuota a pagar. Y aquí os he puesto algunas de las más destacables. La más importante sería la de investigación, desarrollo e innovación tecnológica, ¿vale? Si nos dedicamos a esto, es importante tenerlo en cuenta. Luego también hay deducciones muy favorables si tengo empleados con una discapacidad del 33%, perdón, o más, que no habría que dejar pasar. Y después también la industria del cine, series, espectáculos, que pues, siempre ha estado un poco olvidada. Ahora pues, están aprobando deducciones y otros incentivos que les benefician, ¿no? Como norma general, estas deducciones se aplicarán si tengo cuota suficiente, es decir, si yo tengo una pérdida, ya sea contable o, bueno, sobre todo fiscal, ¿no? Si es una pérdida fiscal por insuficiencia de cuota, no podré aplicar estas deducciones, aunque las haya generado en el mismo ejercicio, pero tengo 15 años para hacerlo. 18 años si son deducciones en investigación, desarrollo e innovación tecnológica. Y no solo hay un límite temporal, sino también cuantitativo. Tendríamos que el límite cuantitativo, para que no haga muchas donaciones y después no pague nada, por ejemplo, sería 25% de la cuota íntegra, es decir, la base multiplicada por el tipo impositivo que me toque, y este 25% puede ser un 50% por ciertas inversiones. En concreto, si yo hago mucha inversión en I+D+I en comparación con años anteriores, para fomentar este tipo de actividad, podría pasar del 25 al 50% en cuanto al límite. Y por mi parte, esto sería toda la parte de impuestos sobre sociedades. Ahora os dejo con Candela, que os hablará un poquito más del impuesto sobre la renta. Vale, pues creo que muchas gracias, Carlos, por tu exposición. No sé si se ve bien mi pantalla ahora. ¿Se cambió bien? ¿Lo veis bien? Yo lo veo. Sí, vale, fenomenal. Pues bueno, como os comentaba Carlos, ahora vamos a centrarnos un poco en el impuesto de la renta de las personas físicas. Al final hemos decidido estructurarlo de tal manera que al principio vamos a ir comentando todas aquellas novedades que se aplican para este ejercicio 2023 con respecto a los ejercicios pasados y posteriormente vamos a ver un poco ya las características de cada bloque de rentas que, como sabéis, pues son básicamente en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, los rendimientos del trabajo, rendimientos de actividades económicas, rendimientos de capital mobiliario, inmobiliario y ganancias patrimoniales, ¿vale? Todas aquellas tipologías de rendimientos, digamos, que tenemos que declarar en este impuesto. Bueno, empezando un poco por las novedades, para este año 2023, al final las principales novedades las recoge la propia Ley de Presupuestos Generales del Estado y la Ley de Fomento del Ecosistema de las entidades emergentes, ¿no? Que es lo que comúnmente conocemos como la Ley de Startups. Bueno, yendo un poco a las novedades en concreto, como sabéis, en el impuesto de la renta tenemos una reducción de la base imponible, ¿no? Por las aportaciones a sistemas de previsión social, cuando es el contribuyente el que aporta a este tipo de sistemas. Va mucho en relación esta reducción con lo que comentaba antes Carlos, ¿vale? Que también hay ahora un beneficio fiscal en el impuesto de sociedades. ¿Qué es lo que pretende el legislador aquí con esta nueva novedad? Que se fomente la contribución por parte de la empresa a estos sistemas de previsión social. Porque hasta ahora, bueno, y eso sigue así, tenemos un límite, ¿vale? De esta reducción. Ese límite siempre es la menor de dos cantidades, el 30% de la suma de los rendimientos del trabajo y de actividades económicas o de 1.500 euros.
Bueno, pues la novedad es precisamente que estos 1.500 euros se pueden ampliar en 8.500. Es decir, al final vamos a tener un límite de 10.000 euros. Siempre y cuando, como comentábamos, sea la propia empresa la que realice aportaciones a ese sistema de previsión social. ¿Qué posibilidad nos otorga la normativa aquí? Que sea también, que siempre y cuando la empresa realice las aportaciones, el trabajador pueda aportar también para cumplir con este límite de los 8.500 euros. ¿Vale? Luego, establece una serie de coeficientes según el cual para todos aquellos trabajadores con rendimientos brutos inferiores a 60.000 euros van a poder aplicar según van a poder aportar más o menos según una serie de coeficientes. Pues, por ejemplo, en el caso de que la empresa aporte hasta 500 euros, pues el trabajador podrá aportar ese mismo importe por 2,5. En el caso de que la empresa aporte más de 1.500 euros, pues podrá aportar pues lo mismo, la misma cantidad que la empresa. ¿Vale? Se regulan una serie de coeficientes en función de lo aportado por la empresa. Pero al final, el fundamento de esta novedad es ese, es, fomentar, como comentaba antes Carlos también en relación al impuesto de sociedades, fomentar que la empresa contribuya a estos planes y aporte a favor del trabajador. ¿Qué es lo que sí que tenemos que tener en cuenta aquí? Que lo que no podemos es, lo que no va a ser válido para aplicar esta reducción es que la empresa realice esta aportación como un sistema de retribución flexible. ¿Vale? Al final, como sabemos, pues las empresas pues tienen muchos sistemas de retribución en especie que al final nos permite una tributación inferior, ¿no? Bien a través de la exención, bien de la no sujeción, como es el tema pues seguros médicos, cheques de restaurante. En este caso sí que tenemos que tener en cuenta que no es válido que la empresa sustraiga parte del salario del trabajador para realizar la aportación al plan de previsión social, ¿vale? Porque en este caso se considera que no es la propia empresa la que lo está haciendo, sino que es una opción del trabajador. Y en este caso no sería válida esta reducción. ¿Vale? Esto sí que lo tenemos que tener en cuenta. Luego, la deducción por maternidad que ya teníamos, lo que hace es ampliar el ámbito de aplicación. Vale, entonces, ahora todas aquellas madres que en el momento del nacimiento del bebé se encuentren cobrando una prestación por desempleo o que de forma posterior se den de alta en el régimen de la Seguridad Social, podrán optar también a esta deducción, que hasta ahora no podían. ¿Vale? En este último caso de que de forma posterior entren a cotizar en la Seguridad Social, sí que se requiere un periodo de cotización mínimo de 30 días. Luego, en el caso de rendimientos de actividades económicas, como seguro muchos de vosotros sabéis, tenemos pues una reducción, unos gastos deducibles por gastos de difícil justificación, ¿vale? Que se establece en, hoy el 5% de tu rendimiento neto positivo va a ser deducible, siempre y cuando no superen los 2.000 euros, ¿vale? Siempre tenemos un límite de los 2.000 euros. ¿Cuál es la novedad de este año? Bueno, pues que ese límite del 5% que teníamos hasta ahora se eleva al 7%, de tal manera que ya vamos a poder deducirnos como gastos de difícil justificación un 7%, pero no varía el límite de los 2.000 euros. Siempre nuestro tope va a seguir en los 2.000 euros igualmente, ¿vale? Y luego, pues una novedad muy relevante, o bueno, por lo menos que ha sido muy comentada, es el tema de que en la base del ahorro, ¿vale? Rendimientos de capital mobiliario, como sabéis, y ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de elementos patrimoniales, se incrementan los tipos impositivos. Entonces, hasta ahora teníamos unos tipos impositivos del 19 al 26 y ahora vamos a pasar de un 19 a un 28. ¿Vale? Lo que se ha hecho es que en la escala, en el tramo de renta entre los 200 y los 300.000 euros, antes teníamos un 26, se sube a un 27% y se crea un nuevo tramo a partir de los 300.000 euros al que le aplicaremos un 28%. Otras medidas que se aprobaron para este año y que también son bastante relevantes. La exención en las entregas a los trabajadores de acciones de empresas emergentes. ¿Vale? Esto al final, más que una novedad,
o sea, es una novedad, pero bueno, nosotros hasta ahora ya teníamos, como sabéis, una exención en el caso de entrega de acciones. La empresa entrega acciones a sus empleados, el 12.000 euros, los primeros 12.000 euros de ese valor de las acciones entregadas estaban exentos, ¿vale? Esto sigue siendo así, no hay ninguna novedad. ¿Cuál es la novedad que se incorpora? Que en el caso de empresas emergentes, como comentaba antes Carlos, tendremos que ir a la ley de startups para ver qué se considera empresa emergente y si nuestra empresa entra dentro de esta tipología de empresas. Solamente en ese caso la entrega a los trabajadores, el límite exento son 50.000 euros. Se incrementa el límite exento de las acciones entregadas. Además, un requisito importante es que para el común de las empresas hay un requisito muy importante que debe cumplirse para aplicar esta exención, y es que la empresa oferte las acciones a los trabajadores, a todos los trabajadores en las mismas condiciones. Sin embargo, en el caso de las empresas emergentes, este requisito se flexibiliza, ¿vale? Y ya no hace falta que la empresa lo oferte en las mismas circunstancias, condiciones a todos los trabajadores, sino que simplemente hace falta con que se establezca esta entrega dentro de la política general retributiva de la empresa. Y otro aspecto muy importante, porque por eso creo que la verdad este es un beneficio que es muy interesante, no es que ya solamente 50.000 euros se queden exentos, sino que si al trabajador se le entregan acciones por importe superior a esos 50.000 euros, el resto va a tener la posibilidad de diferir la tributación. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Imaginaros que le dan al trabajador unas acciones por importe de 60.000 euros. Vale, estamos diciendo, los primeros 50.000 se van a quedar exentos de tributación. ¿Qué pasa con los 10.000 restantes? En una situación normal, cuando la empresa no es considerada emergente, esa entrega al trabajador tributa como un rendimiento del trabajo. Sin embargo, en este caso lo que han considerado es, vale, no va a tributar en el momento de la entrega. ¿Cuándo va a tributar? Uno, bien cuando la empresa entre a cotizar en un mercado de valores, bien cuando el trabajador transmita esas participaciones, las venda, y si en un plazo de 10 años no se han cumplido ninguno de estos dos hitos, es decir, no hay una entrega, no hay una transmisión de las acciones por parte del trabajador, ni la empresa entra a cotizar en un mercado de valores, entonces tributará a los 10 años. Entonces, este es muy importante porque al final supone realmente un ingreso, ¿no? A través de las acciones, no monetario, pero un ingreso grande por parte del trabajador y por una parte exento de tributación y por otra parte con una tributación en ejercicios posteriores, ¿no? Entonces sí que va a ser creemos un incentivo fiscal grande. Por otra parte, bueno, también se fomenta por las empresas de nueva creación y en este sentido se establece, bueno, la deducción que ya había pasa de ser del 30% al 50% y además en las empresas emergentes la base de la deducción máxima, que para una empresa no considerada emergente son de 60.000, se incrementa a 100.000. Es decir, al final, en una empresa emergente, la deducción por inversión puede llegar a ser el 50% de 100.000 euros, ¿vale? Es una deducción pues también muy relevante. Otras modificaciones que se han realizado es en el tema del régimen especial de impatriados. Como sabéis, en España tenemos un régimen fiscal especial para todos aquellos trabajadores que vienen a España cumpliendo una serie de requisitos. Se establece un porcentaje de tributación lineal del 24% para el rendimiento del trabajo. Además, no tributa por las rentas generadas fuera de España, ¿vale? Es decir, son residentes fiscales en España, pero tributan como si fuesen no residentes. Con otros beneficios fiscales también, como es el tema de que, bueno, en el impuesto del patrimonio solo van a tributar por los bienes que radican en España, por obligación real, y nunca por aquellos bienes que estén situados en el extranjero. ¿Qué ha hecho la ley de startups? Bueno, pues uno de los requisitos para que se aplique este régimen fiscal especial venía siendo que el contribuyente
que pasaba a ser residente fiscal de España, no podía haber sido residente fiscal en los 5 años previos a su llegada a España. Sin embargo, ahora ese plazo pasa a ampliarse y van a ser de 10 años. Además, se permite acogerse a este régimen a aquellos teletrabajadores que vienen a España para teletrabajar para empresas no residentes. Incluso a los administradores de sociedades que hasta ahora solamente podían acogerse al régimen siempre y cuando tuviesen una participación inferior al 25% en la propia sociedad de la que son administradores, pues ahora también se flexibiliza ese requisito y ya pueden ostentar cualquier tipo de participación, incluso al 100%, y acogerse al régimen especial. Otro punto relevante dentro de este régimen es que también van a poder acogerse el cónyuge y los hijos menores de 25 años del contribuyente que se acoja al régimen. ¿Vale? Un requisito aquí sí que importante es que ninguno, ni el cónyuge ni los hijos menores, tengan una base liquidable superior a la del propio trabajador que va a venir desplazado. ¿Vale? Eso sí que es importante que lo cumplamos. Y después, pues, se recogen pues, nuevas deducciones también, pues un poco en el sentido de lo que comentaba antes Carlos, para facilitar, para fomentar pues, los vehículos eléctricos, las energías, este tipo de energías, ¿no? Entonces, lo que se ha incorporado es, oye, una deducción para aquellos casos en los que se lleva a cabo una adquisición de un vehículo eléctrico enchufable, eso sí, o una instalación de los propios sistemas de recarga del vehículo. Esta deducción es de un 15%. En el caso de la adquisición de vehículo, la base máxima son 20.000 euros. En el caso de la instalación son 4.000 euros. Y importante que tengamos en cuenta que tanto la adquisición como la instalación han debido realizarse entre el 30 de junio del 2023 y el 31 de diciembre del 2024. ¿Vale? Ese es de momento, luego veremos a ver si se amplía, ese es el límite temporal existente ahora mismo para que se apliquen esas deducciones. Ahora ya, después de ver un poco... Sí, hola, perdón. un momentito, perdona. Mira, si nos puedes compartir la presentación en primer plano sería perfecto, porque algunos asistentes nos están diciendo que es más en pequeñito. Si le das al botón desde la diapositiva actual. Disculpad, ¿así se ve mejor? Sí, lo que pasa que no sale en primer plano. No sé por qué es. Yo, espera un momentín. Disculpad. A ver, igual aquí no. A lo mejor puede ser, si le das, no. No, tampoco ha sido bien mejor, ¿eh? A ver. Vale, pero yo creo, de todas formas, ahí yo creo que es un poquito mejor. Si no lo pueden confirmar los asistentes. Es que no sé por qué no se me pone en grande en la pantalla. Si le damos a configuración de visualización, Configuración. arriba, Quizás aquí cambia. No, no. tampoco aquí, ¿no? No. Tengo miedo darle algo que no... No te preocupes, pues mira, Configuración. continúa así y yo creo que más o menos se ¿Así un pelín mejor? Sí. Vale, pues disculpad. Vale, ahora vamos a ver un poco, vimos las novedades y ahora vamos a ver un poco, oye, dentro de todas las rentas que tenemos que declarar en el impuesto sobre la renta, ¿no? Vamos a ver un poco bloque por bloque qué nos puede influir a la hora de declarar los rendimientos. Los rendimientos del trabajo, como todos sabéis, engloban una serie de tipologías de rentas diferentes, ¿no? Pues sueldos y salarios, pensiones, indemnizaciones por despido, retribuciones en especie. Como comentaba anteriormente, las retribuciones en especie pueden ser en muchas, se pueden dar en base a muchos conceptos, ¿no? Pues el seguro de salud, tickets restaurantes, cesión del uso de los vehículos de la empresa. Que tenemos que tener aquí muy presente y este año quisimos
destacar un poco, si bien es cierto que no hay un cambio de criterio de la administración, ¿vale? No, el criterio sigue siendo el mismo, pero sí que es verdad que la cesión de vehículos por parte de la empresa a los trabajadores era un punto muy controvertido, ¿no? que generaba mucha litigiosidad porque al final había que determinar, había que cuantificar. Oye, ¿cómo cuantificamos la retribución en especie por el uso del vehículo que hace el trabajador? Muchas veces, pues oye, las empresas a veces optaban por el criterio de decir, mira, yo imputo como que un uso privativo del trabajador es un 2/7, ¿no? El sábado y el domingo que lo hace que lo tiene para uso privativo, y oye, de lunes a viernes, pues se imputa como de un uso relacionado con la actividad. Otros decían, no, pues nosotros lo hacemos por kilometraje. Oye, el trabajador tanto kilometraje lo destinó a uso privativo, tanto a uso laboral. La agencia tributaria ya venía manteniendo en inspecciones, en comprobaciones, que estos no deberían ser los criterios de imputación. Decía, bueno, el criterio que se debe seguir es el criterio de disponibilidad. Es decir, en todas aquellas horas fuera de las horas de trabajo, fuera de la jornada laboral, el trabajador tiene a su disposición el vehículo. Ojo, en aquellos casos me estoy refiriendo a que el trabajador, pues después de su jornada laboral, se lleva el vehículo a su casa y no lo deja en las instalaciones de la propia empresa, ¿eh? Pero claro, al final la administración lo que venía diciendo es, no podemos entender que solamente se le imputa al trabajador el vehículo en aquellos casos en los que hace un uso efectivo del vehículo, no. En aquellos casos en los que está disponible para él, ya está disfrutando de ese beneficio. Es decir, aunque el trabajador se lleve su vehículo a su casa y esté durmiendo 8 horas, durante esas 8 horas que el vehículo está en la puerta de su casa, está haciendo un uso del vehículo. Total, ¿a qué nos lleva esto? Nos lleva a la conclusión de que al final tenemos que, para seguir este criterio de la administración y determinar correctamente qué importe debemos repercutirle al trabajador como una retribución en especie en su nómina, tenemos que ver cuáles son las horas laborales de esa persona y todo el resto del año que no lo sea, se imputará como uso privativo. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí pusimos un ejemplo para que lo vieseis un poco más en la práctica, que decimos, bueno, Antonio utiliza un vehículo para fines tanto laborales como particulares, llevándoselo a su casa después de cada jornada laboral. El vehículo, eficiente energéticamente, fue adquirido por la empresa a un valor de 20.000 euros. Además, el convenio colectivo que les es aplicable establece un total de 1.730 horas laborales. La empresa no ha repercutido el ingreso a cuenta y cuál es la retribución en especie que le debemos incluir en nómina al trabajador, ¿no? Pues al final tenemos un valor de adquisición de 20.000 euros, una reducción, esto lo quisimos poner porque es cierto que hay una reducción para aquellos supuestos en los que el vehículo es eficientemente energético, ¿vale? Que bueno, al final hay varios tramos de reducción, 30% es la reducción máxima. Y aquí está lo relevante, la utilización para fines particulares o la utilización para fines laborales. Pues haciendo la proporción entre las horas laborales y las horas totales del año, que son 8.730, nos sale una imputación de un 80% para fines particulares y un 19% para fines laborales. Entonces, al final la retribución en especie es pues este cálculo, bueno, porque disculpadme que no recordé previamente que si bien como regla general la retribución en especie es el valor de mercado del producto que estamos entregando al trabajador, en los casos de la cesión de vehículos hay una regla especial que te dice que es el 20% del valor de adquisición de ese vehículo, ¿vale? Entonces, bueno, pues a ese 20% se le imputa luego el uso particular, el uso privativo que el trabajador hace. Y siempre tened muy presente que en todas las retribuciones en especie hay que tener en consideración el ingreso a cuenta.
En aquellos casos en los que el empresario no repercute el ingreso a cuenta al trabajador, va a ser un mayor rendimiento del trabajo por parte del trabajador, ¿vale? Hay que sumárselo al propio rendimiento en especie. Bueno, luego aquí os dejamos otro ejemplo, aquí ya no con la cesión de vehículos, sino con la cesión del uso de una vivienda, ¿vale? Que también suele ser un supuesto habitual. Es importante, no me quiero ir mucho de la hora, disculpadme, porque estoy viendo que voy un poco mal, voy a avanzar un poco más rápido. Es importante en los rendimientos del trabajo tener en cuenta cuáles van a ser aquellas rentas que yo puedo, por las que puedo no tributar, ¿vale? que no hace falta que integre mi base imponible. Esto es así, por ejemplo, con los trabajos realizados en el extranjero, el denominado régimen de expatriados, que como sabéis, bueno, tiene determinados requisitos, como es que, bueno, oye, que la persona sea residente en España, que se desplace físicamente a un país fuera en el extranjero, que en ese país se repercuta un impuesto semejante, análogo al IRPF, por tanto, en paraísos fiscales queda fuera de esta aplicación y, sobre todo, lo más importante, es que para que sea de aplicación esta exención, el trabajador tiene que realizar trabajos en destino en beneficio de la empresa no residente o del establecimiento permanente en el extranjero. Es decir, lo que no puede pasar nunca es que un trabajador se vaya a Alemania a ver si capta clientes para su empresa en España, que va a repercutir en beneficio de su empresa española. Esto no entraría dentro del ámbito de exención, ¿vale? Solamente en aquellos casos en los que el trabajador realmente ejecuta trabajos que van a ser en beneficio de la empresa extranjera, ¿vale? Eso hay que tenerlo muy en cuenta para aplicar la exención. Después, otro beneficio fiscal bastante importante, sobre todo en el tema de los bonus, es el tema de la reducción por rendimientos generados en un periodo superior a dos años. Al final, ¿qué hay que destacar en estos casos? ¿Cuál es el objetivo de esta reducción? Cuando tenemos, como sabéis, la escala del impuesto, los tipos impositivos, es una escala progresiva. A más renta, mayor tributación. Si nosotros un mismo rendimiento que hemos generado en varios ejercicios, resulta que tributamos en uno solo, la tributación va a ser mayor que si vamos digamos, tributando de manera parcial en cada ejercicio, ¿no? Para corregir este hecho, se establece una reducción del 30% en los rendimientos que se hayan generado de esta manera. A destacar aquí, muy importante como consejo práctico, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que como uno de los requisitos para aplicar esta reducción es que en los 5 periodos impositivos previos no hayas ya aplicado esta reducción, es muy importante ver en qué ejercicio nos compensa más aplicarla. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos hacer una planificación, ¿vale? Y podemos decir, oye, mira, yo sé que mi empresa en el 2019 me va a dar, o en el año 1 me va a dar tal bonus, en el año 2 tal otro, en el 4 este otro. Y si así está establecido, es fácil hacer una planificación fiscal y es fácil decir, vale, no me voy a, como mi bonus es superior en el año 4, no me voy a aplicar la reducción en el año 2, porque me conviene más aplicármela en el 4, ya que en 5 periodos solo me lo puedo aplicar una vez. ¿Cuál es la práctica y cuál es el problema en estas situaciones? Que muchas veces, la mayoría de las veces, uno no sabe qué rendimientos de este tipo va a obtener en un futuro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener aquí muy en cuenta? Y es nuestra recomendación. La administración aprueba el criterio de que es el contribuyente el que puede decidir a qué ejercicio aplica la reducción. Entonces, de tal manera que si una persona, ahí ponemos un ejemplo, si una persona
tiene un bonus en el año 19 de 2.000 euros, creo que poníamos, y ahora en el 23 recibe un bonus de 10.000 euros, si en el 2019 se aplicó la reducción, yo ya no me la puedo aplicar en el 23, porque ya me la he aplicado los 5 periodos impositivos anteriores. Pero ¿qué pasa? Que es que en el 23 tengo un bonus de 10.000 y en el 19 eran de 2.000. Estoy dejando de aplicarme una reducción mucho mayor. Pues, ¿qué hacemos en esos casos? Oye, vale, rectifico la declaración presentada en el 19, presento una complementaria, tributo por esa parte de la reducción que me apliqué, con los intereses de demora, eso sí, y me la aplico en el 2023. Habría que hacer o sea, en este supuesto, lo más probable es que le salga, ¿no?, beneficioso al contribuyente, pero habría que analizar todo el resto de rentas, todo el resto de los otros elementos de la declaración, ¿no?, para ver si realmente es así. Pero bueno, que tengamos claro que este criterio se puede seguir y se puede actuar de esta manera, ¿vale? Rectificar una declaración anterior para aplicarme el beneficio en la declaración que realmente me interesa más. Bueno, no vuelvo a repetir esto porque vamos muy mal de tiempo, disculpadme, pero porque esto ya lo comenté previamente, es el tema que os comenté de la entrega de acciones, ¿vale? De los 50.000 euros en empresas emergentes, que está ahora. Ponemos un poco el criterio que sigue la Dirección General de Tributos en este sentido. Luego, bueno, el rendimiento de capital inmobiliario, como sabéis, son todas aquellas rentas generadas de los inmuebles, ¿vale? De los alquileres, del arrendamiento de los inmuebles, que van a ser siempre mermadas en los gastos necesarios para la obtención de esos rendimientos, ¿vale? Así generaremos un rendimiento neto. Y aquí tenemos que tener muy presente que los gastos deducibles en rendimientos de capital inmobiliario nunca pueden ser superiores a los rendimientos íntegros, ¿vale? Nunca podemos tener un rendimiento de capital inmobiliario negativo, ¿vale? Eso tenemos que tenerlo claro. Aquí, como sabéis, tenemos la reducción por destinar el alquiler a uso de vivienda de un 60%. Aquí va a haber una modificación en el ejercicio 2024, ¿vale? Ya no va a ser siempre una reducción del 60%, sino que va a haber diferentes tipos de reducción. El general va a bajar a 50%, pero sí que va a haber tipos incrementados de reducción para fomentar pues diferentes situaciones, ¿no? Pues oye, que se alquile el inmueble a jóvenes, creo que va a ser un 70%. Oye, que el arrendador decida bajar la renta al inquilino, también va a haber una reducción superior. Bueno, pues va a haber unos beneficios fiscales para fomentar determinadas situaciones, dado cómo está también hoy el día el mercado de la vivienda, ¿no? Bueno, importante, rendimientos de capital mobiliario, sobre todo, pues como os decía, que sepáis que ha habido este incremento de los tipos impositivos, que aquí entra todo tipo de rendimientos derivados de productos financieros, ¿vale? Intereses, dividendos, rentas derivadas también del arrendamiento de los propios bienes muebles. Y también el subarrendamiento, que esto a veces no es conocido, el subarrendamiento de bienes inmuebles también se consideran rendimientos de capital mobiliario. Los rendimientos de actividades económicas, ¿vale? Que como sabéis, pues son aquellos rendimientos que provienen pues, del trabajo personal y del capital que suponen una ordenación por cuenta propia de los medios de producción con la finalidad de intervenir en la producción y distribución de bienes y servicios, ¿no? Aquí quisimos destacar sobre todo, y ya voy acabando, nada, 5 minutos máximo. Aquí quisimos destacar sobre todo dos cuestiones, ¿vale? El tema del arrendamiento de inmuebles, por diferenciarlo un poco con el rendimiento de capital inmobiliario. Al final, en el IRPF vamos a tener rendimientos de actividades económicas cuando tenemos inmuebles alquilados, cuando se dé una circunstancia, que es que tengamos una persona contratada a jornada completa, ¿vale? Cuando la gestión de esos inmuebles
para la gestión, disculpad, de esos inmuebles se contrate a una persona a jornada completa, estaremos hablando de un rendimiento de actividad económica. En otro supuesto estaremos hablando de rendimiento de capital inmobiliario. Aquí lo que ocurre, a diferencia del rendimiento de capital inmobiliario, es que sí que puedo obtener, sí que puedo declarar un rendimiento neto negativo. ¿Vale? Esta también es la diferencia. Luego, bueno, aquí os incluimos al final también un poco las interpretaciones que hace la administración. Es importante destacar que, al contrario de lo, porque muchas personas, y normal, se confunden en este aspecto, porque en el impuesto de sociedades sí que se permite que esta gestión de los arrendamientos se subcontrate con otra empresa. En el impuesto de la renta esto no está permitido, ¿vale? Para poder tener una actividad que califique como actividad económica, se tiene que contratar a la persona directamente, a la persona que lleve la gestión de ese arrendamiento directamente. Nunca se puede subcontratar. Y por otra parte, bueno, pues los rendimientos obtenidos por socios profesionales. Como sabéis, cuando un socio presta servicios profesionales a su sociedad y está dado de alta en el régimen de autónomos, en el RETA, ese rendimiento tributa como una actividad económica y el socio pues le emite una factura a la sociedad. Sin embargo, el criterio, la interpretación de la administración es considerar que cuando esa sociedad realiza una actividad mercantil, va a ser esos rendimientos van a ser considerados rendimientos del trabajo, ¿vale? Y no rendimientos de actividades económicas. Esto hay que diferenciarlo porque muchas veces confunde un poco. Por poner un ejemplo rápido, aquel economista pues que trabaja en una asesoría fiscal, ¿vale? Le presta servicios a la asesoría, pues va a ser un rendimiento de actividad económica, ¿vale? Servicio profesional a su sociedad que presta servicios profesionales. Sin embargo, ese mismo economista trabaja para una empresa que se dedica al taller de vehículos, no sé, que tiene talleres de vehículos, que realiza una actividad mercantil y ese rendimiento va a ser considerado rendimiento del trabajo, ¿vale? De todas maneras, como sabéis, ambos tributan en la base imponible del ahorro, del ahorro, disculpad, general, en eso no hay diferencia. Y ya por último, ya no me extiendo más, bloque de ganancias patrimoniales a tener en cuenta, importante este año, porque esto sí que es una novedad del 2023. El Tribunal Supremo cambia el criterio en cuanto a los intereses de demora. Hasta ahora mismo, los intereses de demora que el contribuyente recibía por una solicitud de ingresos indebidos que le hacía la administración, es decir, yo contribuyente presenté en su momento una declaración por la que ingresé de más, bien por diferentes motivos, bien porque no me apliqué una deducción, cualquier beneficio fiscal, y rectifico esa declaración y le solicito la devolución a la agencia tributaria. Como sabéis, esos intereses hasta ahora no tributaban en el IRPF, estaban no sujetos. Este año, en enero de 2023, el Tribunal Supremo cambia el criterio y emite una sentencia en la que dice que esos intereses deben tributar en el IRPF y no solamente deben tributar y no están exentos, sino que además deben hacerlo en la base general, porque no es una ganancia patrimonial que no deriva de la transmisión de un elemento patrimonial. Bueno, ese es el criterio, creemos que es muy cuestionable, ¿vale? Porque van a surgir aspectos en este sentido, que es, oye, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando es al revés? Cuando a mí la administración me hace una regularización de mi declaración y tengo yo que pagar intereses de demora a la administración. En ese caso va a ser para mí una pérdida deducible en mi IRPF. Pues no lo sabemos, va a ser un punto, yo creo que, bueno, que iremos viendo cómo se va resolviendo, ¿no? Con el paso del tiempo. Y luego ya, pues, las rentas derivadas de las criptomonedas, solamente que tengáis presente, sabéis que la transmisión de estas criptomonedas produce una ganancia patrimonial en nuestro IRPF por la que debemos tributar y que sepáis que hay una obligación nueva a este respecto. Es el 720 de las criptomonedas, ¿vale? Ahora es el modelo 721, donde vamos a tener que declarar todos aquellos particulares que tengamos criptomonedas en entidades en el extranjero. Vamos a tener que presentar este modelo
bueno, cuyo plazo de presentación pues va de enero a marzo del 2024, ¿vale? Va a ser la primera vez que tengamos que hacer esta declaración. Y bueno, que sabéis que el criterio de la agencia tributaria en este sentido es que la determinación de la ganancia patrimonial se tenga en cuenta siguiendo un criterio FIFO, es decir, como valor homogéneo. Entiende que la criptomoneda es un valor homogéneo y, por tanto, cuando voy a calcular mi ganancia patrimonial, la criptomoneda que estoy vendiendo, mi valor de adquisición va a ser el primero que adquirí, ¿vale? Entiende pues eso, que son valores homogéneos y que no podemos individualizarlos. Esto también es otro aspecto muy controvertido porque, bueno, porque también se defiende por parte del contribuyente que la criptomoneda no es un valor homogéneo, que es más bien un tipo de divisa, de activo intangible y, bueno, es bastante dudoso, ¿no? Pero que sepamos que actualmente la agencia tributaria sigue este criterio. Y ya no me extiendo más, ya de verdad, simplemente que también en ganancias patrimoniales tengamos muy en cuenta, porque es importante la exención cuando transmitimos la vivienda habitual y reinvertimos ese importe en los 2 años siguientes, que esa renta está exenta, es importante. Y para los mayores de 65 años, que tengamos presente que la renta generada de la transmisión de la vivienda va a estar exenta en cualquier caso, incluso aunque ese importe no se reinvierta posteriormente. Y cuando lo que realizan es una transmisión de otro elemento patrimonial que no es su vivienda habitual, ahí sí que va a estar exento siempre y cuando ese importe se reinvierta en la constitución de una renta vitalicia. ¿Vale? Bueno, hasta aquí creo que nos extendimos ya demasiado, disculpad de verdad. Sí que nos gustaría, porque, bueno, al final cada uno tiene su caso particular. Sabéis que en estos casos de tributación, tanto en el impuesto de sociedades que os explicaba Carlos, como en el impuesto de la renta, hay que analizar muy bien las circunstancias personales de cada contribuyente. Y bueno, sí que nos gustaría ofrecernos, por supuestísimo, bueno, ahora me imagino que habréis ido escribiendo las preguntas, pero independientemente de que nosotros vayamos a contestar a todas las preguntas que nos habéis hecho durante el webinar, sí que os ofrecemos todos nuestros servicios de cara al cierre fiscal, porque además ahora y hasta el 22 de diciembre estamos ofertando unos packs de asesoramiento precisamente por el cierre fiscal que tienen muy ventajosos, ¿vale? Muy ventajosos. Entonces, os animamos a que os pongáis en contacto con nosotros y tener un poco un asesoramiento más personalizado para cada uno de vosotros, ¿vale? De cara al fin del ejercicio. Así que nada, por mi parte nada más. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.